y estamos delante de una nueva serie que tiene que ver siempre con conociendo la voluntad del Señor, conociendo su voluntad. Comenzamos todo el primer trimestre hablando del llamado de Dios, terminamos hablando en los últimos días sobre la vocación, una vocación que se va desarrollando a través de las pruebas que a veces nos presenta el Señor y en las cuales Él nos presenta un escenario donde en esas pruebas la vocación se hace, ¿no?, más fuerte, más real, nos volvemos experimentados, como decían hoy en la canción, ¿no? Y la verdad que es así, pero entendemos que ahora esta voluntad de Dios, el conocer esta voluntad de Dios, necesita mucho de su Espíritu Santo, necesita mucho. Para los que tenemos años en la iglesia, sabemos la importancia del Espíritu Santo, y otros no tanto. Aquí tenemos muchos jóvenes, algunas personas como mi hermano Andrés, que hace poquito que está en el Señor, que necesitan entender cómo funciona el Espíritu Santo en nosotros y a qué nos ha llamado el Señor a través del Espíritu Santo, por qué es tan importante para Dios su voluntad. Y nosotros estamos aquí en eso, aparte de ser un lugar donde Dios nos habla y nos ministra, también es un lugar donde Dios nos enseña. Y eso es de alto valor, porque no siempre estaremos en un lugar donde nos enseñen a caminar conforme a la voluntad de Dios. Y eso será materia para otro tiempo. Si pues un tecito, ¿puede ser, amor? ¿Sí? Será importantísimo para nosotros. Este mensaje se llama la comunión que guía. Diga conmigo, la comunión que guía. Nosotros vamos a trabajar en todo este mes de julio, que me dijeron que es tan largo como enero. Vamos a trabajar todo en julio con su guía, ¿sí? Van a haber varias ministraciones, todo va a tener que ver con la guía que produce el Espíritu Santo y a dónde Él nos quiere llevar a través de esa guía, cuál es el propósito, pero vamos a ir construyendo, ¿sí? No queremos ir apurado, ¿sí? No queremos ir deprisa, pero tampoco sin pausa, ¿sí? Queremos tratar de construir y que cada mensaje pueda capturar algo para mi interior y pueda ir desarrollándolo. Lo que no sé, pregúntelo, ¿sí? Decir que está a tu lado, lo que no entiendas, pregúntalo, ¿sí? Pregúntale a tu pastor, pregúntale a tus líderes, pregúntale a un hermano que está crecido. No demos por sentado algo, ¿sí? Y decir, bueno, después cuando Dios se le ocurra que me lo enseñe. No, a veces tenemos que preguntar y no tenemos que sacar conclusiones rápidas. Vamos a la palabra, ¿estamos de acuerdo? Vamos al mensaje. Es imposible que una persona pueda conocer la voluntad de Dios si no fuera por la intervención del Espíritu Santo. Esto es imposible. Es imposible que la voluntad de Dios yo la pueda conocer si el Espíritu Santo no está interviniendo en este momento. Entonces, ya que la voluntad de Dios es un misterio insondable, ¿entiende? Insondable, profundo, difícil en el sentido de humanamente. Hoy la hermana Marta nos hablaba de que no se trata de nuestra lógica ni de nuestro razonamiento, sino de que es algo que es su obra, es algo de Dios, no es algo humano en el sentido, sí participamos, pero no es algo que tenga que ver a nuestra mente o desarrollo de la inteligencia humana, sino que esto tiene que ver con su espíritu y este misterio insondable que solo su propio Espíritu Santo la va a poder dar a conocer en tu interior. Decirle al que está a tu lado, en tu interior. En tu interior. La voluntad de Dios no es algo que está fuera de nosotros. La voluntad de Dios es algo que comienza en nuestro interior. Y esto es importantísimo entenderlo, parece básico, pero muchas veces las personas patean la pelota para afuera. ¿Entiende el término futbolero? Patean la pelota para afuera. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Hablando de la voluntad de Dios fuera de ellos. O en la periferia, o en las cosas que nos rodean, o en las cosas que no podemos controlar. ¿Cuál será la voluntad de Dios en esto? Y la voluntad de Dios no es algo que trabaja afuera en primer lugar, sino que empieza a trabajar desde adentro. Y miren, yo le podría leer la Biblia, muchas gracias, hijo. Yo les podría leer la Biblia de tapa a tapa, o podría investigar y estudiar todo sobre Dios,
consultar todos los libros que puedan existir sobre su voluntad y aún así seguir toda una vida sin conocerlo a Él y a su voluntad, si no fuera porque su Espíritu Santo lo estoy dejando que me guíe. Si yo no lo estoy dejando a Él que me guíe en el ser interior, todo lo que yo pueda estudiar con esta no servirá de nada. Por eso tenemos teólogos y por eso tenemos eruditos que no tienen al Espíritu Santo. Tienen conocimiento de Dios, tienen teoría de Dios, tienen filosofía de Dios, pero no tienen guía del Espíritu Santo. Así tenemos también muchos cristianos que creen conocer a Dios solo por el intelecto o solo por lo que han escuchado oír hablar de Dios. Y en eso necesitamos trabajar, porque la guía del Espíritu Santo siempre comienza hacia adentro. La voluntad de Dios no es una técnica que pueda aprenderse de forma humana, ya que solo es posible mediante la participación activa y constante de su Espíritu Santo en nuestro interior. Vamos, levanta tus manos ahí donde estás y dígale para todo lo que viene ahora: Espíritu Santo, aquí estoy, rendido ante ti. Necesito tu participación activa en mi interior. Necesito que tú obres en mí. Necesito que tú me conduzcas a la voluntad de mi Padre. Necesito que tú me conduzcas. No quiero hacerlo a mi manera, quiero hacerlo a tu manera. Te necesito, Espíritu Santo. Gracias, gracias. Disfrute este momento, disfrute. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14. El último pasaje de la Biblia, de la carta a los Corintios, dice algo muy importante. Quiero rescatar el alto valor de que esta guía no puede ser sin la comunión. Necesitamos entender la importancia de la comunión, porque sin comunión no hay guía. No hay guía. La guía solo viene por la comunión que tenemos con el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes o con todos vosotros. Amén. ¿Por qué la gracia primero? ¿Por qué el amor de Dios segundo? ¿Y por qué la comunión tercero? ¿Por qué? Porque el que comenzó en nosotros la obra redentora fue Jesús. La gracia es primero. La gracia comenzó sin que nosotros nos diéramos cuenta. Después descubrí que Dios me amaba por causa de la gracia. El favor de Dios, lo que Él hizo sin pedirme nada a cambio, comenzó con la vida de Jesucristo. Porque su amor se hizo real en mi interior por causa de esa gracia derramada en esa cruz. ¿Lo puede ver? Ahora, una vez los apóstoles no escribían por escribir así porque sí nomás. Escribían con una construcción, con una idea de edificar a los santos en el entendimiento de las cosas eternas de Dios. Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Quiere decir que después de esto, la gracia, el amor, prosigue la comunión. No se puede esquivar eso. En la mente de los apóstoles, la palabra conocer estaba íntimamente ligada a la palabra comunión. Diga conmigo, conocer es lo mismo que comunión. Es lo mismo que tener comunión. O sea, Dios nunca quiso que lo conocieran por letras o relatos, ¿sí? Sino que lo conocieran en persona. La letra y el relato vino después. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que estuviera cara a cara, persona con persona. El sentido de la letra y el relato de la letra vino después. Y hoy seguimos con el relato y la letra, pero el sentir de Dios no es que nos quedemos en la letra y el relato, sino que nos plantemos en la persona y hoy del Espíritu Santo que está en nuestro interior. No sé si lo puede alcanzar a ver, yo lo he visto con claridad, que no alcanza solo con letras y relatos. Por eso es muy precario y escaso creer que si alguien me está hablando de Dios, yo pueda llegar a la conclusión de que ya lo conozco. Decirle que está a tu lado, mira que si te hablan de Dios, no significa que lo conoces. No significa que lo conoces. Cuando en realidad solamente leí o escuché hablar de Él. Me contaron un relato, leí la Biblia, pero eso no es indicativo de que lo conozco.
Una postal, una foto, un video, pueden describir un lugar, un producto o una persona, pero hasta que tú mismo no estás en ese mismo lugar de la postal, de la foto o del video, no puedes decir ciertamente que lo conoces, porque lo único que habías recibido fue una descripción. Diga conmigo, descripción. Le voy a pedir a Daisy si tiene una imagen que nos va a colaborar ahora. Capaz que se pueda ver. La busqué ahí mientras estábamos. ¿Cuánto le gustaría estar ahí? Con este frío, ¿no? ¿Se puede apagar un poquito la luz esta de ahí? Mirá, qué lindo. Oh. Mirá, Lore, cuando estemos ahí. Está linda la postal, ¿no? ¿Cuántos de ustedes conocen las mamás? Pero se la estamos describiendo. Está bueno, ¿no? Gracias, hijo. No sé si entiende a dónde voy. Muchas veces el relato y la letra nos describen a la persona, pero hasta que no conozco a la persona, hay algo que está ausente en mi interior. Necesitamos que esa persona se revele en nuestro interior. Y eso es algo que va a suceder. ¿Cuánto lo creen? Decirle que está a tu lado no es lo mismo una descripción de alguien que conocer a ese alguien. Me dijeron, tu hija está saliendo con tal. Y yo dije, wow, Señor, es Ken. Después usted complete el pensamiento que usted quiera. Tampoco era Barbie, ¿no? Pero viste, los papás, nosotros somos así muchas veces. Hasta que lo conocemos. Hasta que los conocemos, ¿viste? Y entonces la descripción, claro, lo que pasa que, bueno, ella ya lo estaba conociendo. Así nos sucede en la vida de fe, en la vida a la cual el Señor nos ha llamado. Entonces, también debemos entender algo muy importante aquí, que no es suficiente con estar con alguien y tener una relación. Yo sé, nosotros venimos de una cultura evangélica donde todo el mundo nos decía, tenés que tener una relación con Dios. Tenés que tener una relación con Dios. Y las relaciones tienen fecha de vencimiento. Las relaciones tienen fecha de vencimiento. En cambio, la comunión es un estado de gobierno en el interior del creyente. Que ni la propia muerte podría jamás moverte de esa realidad. ¿Alguien puede decir amén? Diga conmigo, no tengo una relación, tengo una comunión. Los apóstoles no hablaban de relaciones con Dios, no hablaban de relaciones con el Espíritu Santo, no hablaban de relación con Cristo, ellos tenían comunión. Con el Hijo, con el Padre, con la Iglesia, con el cuerpo, con el Espíritu. No es lo mismo tener una relación que tener una comunión. La relación tiene fecha de vencimiento, la comunión no. Esto es sumamente relevante para nuestros días, porque Dios no está buscando tener una relación con nosotros. Dios está buscando que tengamos comunión activa con su Espíritu. Diga conmigo, comunión activa con su Espíritu, no esporádica, activa. ¿Entiende eso? Activa, activa, todo el tiempo, donde quieras, Señor, cuando quieras, a la hora que quieras. Eso es activa, es algo que se activa dentro mío por amor de su nombre. Entonces, no es algo esporádico cuando siento, cuando veo, cuando se alinean los planetas. No, es algo activo. A esto lo llamaban el Señor Jesús y los apóstoles permanencia. Diga conmigo, permanencia. La permanencia trae frutos. La permanencia trae fruto, no es algo esporádico. La permanencia trae fruto. El que permanece en mí, mucho fruto lleva. La permanencia siempre va a traer los frutos del Espíritu. Gracias, Señor. Decirle que está a tu lado, Él no nos salvó por la sangre derramada de su Hijo en la cruz para que nosotros solo tengamos un coqueteo espiritual o la simple sensación de sentir algo sobrenatural. Él no nos salvó, Él no entregó a su Hijo para que nosotros tengamos, voy a la iglesia a ver qué siento. No,
Él no nos salvó para tener un coqueteo espiritual, una sensación sobrenatural. Hoy sentí un escalofrío, pensé que el Espíritu Santo me estaba tocando. Y tócale, y tócale, y tócale. No, no es una relación. No es una relación, es una comunión íntima. Es una comunión que trabaja muy adentro tuyo. Y no se puede solamente rebajar esa comunión a una relación esporádica cuando voy al culto, cuando tengo una reunión o cuando siento y me acuerdo que Dios está conmigo. No puede ser así. No puede ser así. No puedo rebajar tanto el sacrificio de Jesús a esa realidad. Tengo que elevarlo. Diga conmigo, no lo puedo bajar. Al revés, tengo que elevarlo. Él nos salvó por su gracia para que tengamos comunión con su Espíritu, porque Dios sabe que sin comunión con su Espíritu es imposible llegar a completar la medida de su voluntad en nuestros días. Diga conmigo, la medida de su voluntad. ¿Saben que Dios, cuando le dio a Cristo a cada uno de ustedes, le dio una medida de su voluntad? Diga conmigo, tóquese así. En mí hay una medida de la voluntad de Dios. Una medida, y yo debo descubrir esa medida que hay en mi interior de la voluntad. Yo no puedo vivir en la vida como diciendo que la voluntad, lo vuelvo a repetir, es el horóscopo cristiano. ¿Qué será de mí? ¿Qué serán de mis días? ¿Cómo vendrá mi futuro? ¿A qué me espera? No, la voluntad de Dios no puede ser el horóscopo cristiano. La voluntad de Dios tiene que ser la medida que se completa en el interior. Diga conmigo, la medida. Por eso Dios te ve como un vaso, una medida que hay que llenar. Amén. A todos nosotros se nos dio una medida para llegar al cumplimiento de su voluntad. Por eso no podemos desperdiciar tiempo y recursos en sonceras, en cosas vanas y en berrinches tontos. Diga conmigo, desde que me salvó, no puedo hacer otra cosa que vivir para esa medida. Vivir para esa medida. Vivir para esa medida de su voluntad. Señor, me trajiste para algo, me salvaste para algo, me perdonaste para algo. Y yo quiero conocer ese algo en mi interior. No puedo vivir separado de esa realidad. Esa medida. Entonces yo no puedo desperdiciar tiempo en cosas vanas. El tiempo es un recurso inagotable que no puedo desperdiciarlo. Es lo único que no vas a recuperar, es el tiempo. A todos nos alcanza el tiempo, nos pasa el tiempo por encima y yo no puedo desperdiciarlo. Los jóvenes, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Por qué? Porque el mundo es malo, porque está bajo el maligno. Entonces los apóstoles decían, aprovechen bien el tiempo, porque el día nuestro es Cristo. Mi día comienza en Cristo y mi día termina en Cristo. Entonces, al aprovechar bien el tiempo, yo no puedo desperdiciarlo en cosas, en soncera, en berrinche. ¿A qué le estoy dando lugar en mi corazón? Ahí es donde la medida se pierde y queremos llenarla de otras cosas que no es la voluntad de Dios. Espero pueda estar recibiéndolo en el corazón. Hebreos capítulo 11, verso 13. Hebreos capítulo 11, verso 13. Decirle que está a tu lado, aguantale un cachito. No te vayas todavía que hace frío igual. Hebreos capítulo 11, verso 13. Conforme a la fe, dígalo, ¿lo lee conmigo? ¿Se anima? Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Nosotros ahora hemos recibido lo prometido. Alguien puede levantar la mano y decir, yo he recibido lo prometido. He recibido lo prometido. Ya no somos como ellos. Decirle que está a tu lado, ya no eres como ellos que murieron así. No, ahora su espíritu está en nosotros, vive en nosotros, respira en nosotros, es uno con nosotros. Ellos lo miraban de lejos, digo conmigo, ellos lo miraban de lejos, nosotros lo miramos adentro.
Ellos creían en lo que vendría. Nosotros disfrutamos ahora de lo que portamos. Escúcheme bien, ellos lo saludaban, nosotros lo manifestamos. Ellos veían el cielo como la meta, nosotros ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. ¿Cuántos pueden darle gloria al Señor? Porque esa es mi realidad, esa es tu realidad en Cristo. No hay otra. Escuchen, ¿ven la gran diferencia? Ellos murieron dándolo todo por la postal. Por Bahamas. Ellos lo dieron todo, murieron porque lo vieron de lejos. Ellos lo dieron todo, aún viendo la postal a lo lejos. Pero nosotros, que lo tenemos morando en nuestro interior, muchas veces solo queremos tener una relación amigable. Y ahí es donde la comunión se desvirtúa. Y sin comunión no hay guía del Espíritu Santo. No sé para dónde ir, pastor, no sé qué hacer. No sé para dónde. Cuando alguien dice eso, es porque la comunión se ha debilitado en el interior. Porque cuando la comunión está fuerte en el interior, cuando la comunión está presente en el interior del creyente, la certeza y la convicción están al margen, a la orden del día. La certeza y la convicción, sé quién está en mí, sé quién vive en mí, sé a dónde me quiere llevar, sé para qué estoy en esta vida. No estoy titubeando, ¿me entiende? ¿Cuándo entra el titubeo? ¿Cuándo es cuando alguien está titubeando? Porque no sabe, no está entendiendo. Entonces Dios no nos llamó a una relación. Quiero sacar eso de tu mente en esta hora. Decirle que está a tu lado, no tenés una relación con Dios. No tenés una relación, tenés una comunión con su Espíritu. Tenés una comunión con su Espíritu. Y esto es muy importante para el corazón de Dios. Que nosotros podamos entender que no tenemos una relación. Por eso algunos van, toco y me voy. ¿Dónde está la familia? ¿Dónde están? No, tocamos algo. Sentí que Dios me habló y ya está, completé el asunto, porque Dios ya hizo lo que yo buscaba de Dios. Eso es un corazón muy egoísta, amados, con todo respeto lo digo. Porque nosotros no podemos rebajar el sacrificio de Jesús solamente a los deseos personales. Hay una medida en tu corazón para la voluntad de Dios. Él dice que nos salvó a todos en esa cruz. Y cada uno que le recibe tiene una medida para su voluntad, que no puede desperdiciarla. No puede pasar los días así como la nada misma. Algo tiene que suceder, algo tiene que quebrarse en el interior. Alguien le puede decir a su vecino, mira que no alcanza solo con eso, mira que no alcanza solo con una relación. No alcanza. Dios solo obra poderosamente en la comunión con su Espíritu. Dios solo obra poderosamente cuando tenemos comunión con su Espíritu. Si nosotros pretendemos que Dios obre en alguna situación, pero nosotros solo le demostramos que Él es una relación para nosotros, entonces su respuesta estará reducida a esa consideración que yo tengo de Él en mi corazón. Si yo considero que tengo una relación con Dios y ese es el trato que yo tengo con Dios, una relación, y las relaciones tienen fecha de vencimiento. Hoy estoy bien con Dios. Mañana estoy mal, no sé si Dios existe. Entonces, esa situación, Dios dice, pará, yo ya lo he hecho todo por ti, yo ya lo di todo por ti. Yo te hice todo por tu alma y por tu vida. Entonces, ¿qué espero de ti? Una respuesta a la comunión. Entonces, yo no te voy a contestar lo que tú me estás pidiendo si solamente quieres tener una relación conmigo. ¿Alguien puede estar entendiendo lo que digo por el Espíritu? Necesito que por favor me ayudes en esta hora. Y ores conmigo y le digas al Señor, Señor, en esta hora estoy delante de ti y no puedo ocultarme. No voy a ser como Adán cuando pecó, no me voy a ocultar de tu voz. Aquí estoy, me hago responsable. Aquí estoy con el corazón en las manos, Señor, no puedo ocultarme de ti. No quiero ocultarme de ti. Aquí estoy, Señor, con mis debilidades, con mis fracasos, con mis errores. Pero te declaro algo, Señor, no quiero tener más una relación contigo. Quiero aprender a tener comunión con tu Espíritu Santo. Comunión con tu Espíritu Santo. Amados,
tus peticiones serán conocidas siempre por Dios. Decirle que está a tu lado, Él conoce todas tus peticiones, pero solo serán respondidas conforme la comunión aumente en el interior. Si la comunión aumenta, entonces habrán respuestas más rápidas de Dios a todo lo que le estamos pidiendo. No está mal pedir. Lo que sí que tienes que encontrar el lugar dentro de esa voluntad. Y todo lo que pedimos sea conforme a la voluntad de Dios. No se puede pedir cosas que están fuera de su voluntad. O sí, pero Dios no las responderá. Y en la medida que la comunión aumente, las cosas que están dentro de esa voluntad se irán manifestando, se irán expresando. Muchos de ustedes son el resultado de oraciones y de peticiones a Dios. Ustedes no son solamente personas que vinieron a la iglesia por alguna necesidad, son personas que estaban en el corazón de Dios y han sido la respuesta a oraciones y a peticiones que le hemos hecho al Señor. Toca lo que está al lado tuyo y decirle, soy el resultado de una petición porque estabas en su voluntad. Aleluya. Esa palabra, la palabra comunión, es la palabra koinonía, que abarca la idea central de unión, participación y colaboración. ¿Qué es comunión con el Señor? ¿Qué es comunión con el Espíritu Santo? Esta comunión tiene que ver con una unión, el que se une al Señor, un espíritu es con Él, una participación, participamos de todo lo que es Cristo y colaboramos como la iglesia del Señor para todo el desarrollo de su voluntad. Y esta es nuestra realidad, por eso la comunión trabaja más allá de la relación. ¿Qué sé yo? Yo también empecé con una relación. Sí, me invitaban a la iglesia, sí iba, sí me sentaba en el último banco. Gloria a Dios que lo pusimos así ahora. Porque cuando yo iba a la iglesia ahí en el Agustoni, ahí en la Panamericana que le decía, era larga el salón y yo estaba en el último banco, escondido atrás de mi bebé así. Y ni se le ocurra al predicador que, menos mal que el cable le llegaba hasta la mitad. En ese tiempo no había de estos. Entonces yo, claro, le llegaba hasta la mitad y ahí quedaba yo, ¿no? No, que ni se me arrime. Acá está. ¿Me entiendes? Salmo 25:14, venga. Salmo 25:14. Y le doy gracias al Señor. Diga conmigo, unión, participación y colaboración. El Espíritu Santo está ahí y nosotros tenemos que aprender a conocerlo en la comunión. Mire lo que decía David. La comunión íntima del Señor es con los que lee y a ellos su pacto. Wow, vamos a leerlo de vuelta. La comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. David, sin tener el Espíritu Santo morando en el interior, ya percibía la grandeza de la comunión. Sin tener al Espíritu Santo lo visitaba, el Espíritu Santo sí lo tocaba, el Espíritu Santo sí lo envolvía, pero no moraba, no estaba impartido en su espíritu. Y él ya hablaba de estas cosas. David le va a compartir una plaquita. Mire, ese es mi nieto. La comunión, vamos a leerla juntos, ¿se anima? ¿Sí? A los que pueden leer de ahí. La comunión, ¿qué es? No empieza con pedir, sino con... ¿Cómo? ¿Y ese temer qué es? Ay, tengo miedo que Dios me castigue. No. Es reverencia ante el Señor. ¿Me entiende? ¿Qué más? La comunión produce ¿qué? Conocimiento del alcance de su pacto. ¿Qué produce esta comunión? ¿Saben qué significa esto? Diga conmigo, expansión. Se expande dentro nuestro el conocimiento de su pacto. ¿A cuántos cree que Dios salvó? ¿Y por qué no le hablamos a todos? Diga conmigo, se tiene que expandir. Cuando se expande dentro nuestro, es una vocación, es parte de lo que soy. ¿Se entiende? Porque la comunión activa lo mismo que está en mí, que es su espíritu. Y directamente es su pacto. Diga conmigo, es su pacto. Es su pacto. David, sin ver a Jesús, ya sabía de este pacto. Estaba hablando del pacto
que habría entre el Padre y el Hijo, en el cual nosotros fuimos rescatados. Nosotros no teníamos que ver con los pactos anteriores que Dios hizo con los hombres. Nosotros tenemos que ver con el pacto que hizo Dios Padre con el Hijo. Por eso decir que está a tu lado, es el único pacto. No hay otro pacto. Alianza, pacto. Y esto es maravilloso, porque nosotros muchas veces pensamos que hay personas que no se merecen nada. Que no se merecen perdón, que no se merecen amor, que no se merecen salvación, que no se merecen nada. Pero por eso también murió Jesús. Entonces hay algo que se tiene que expandir en nosotros, y es el conocimiento, produce conocimiento del alcance de su pacto. ¿A cuántos puedes alcanzar con la salvación? Decir que está a tu lado, es tiempo de que se expanda su pacto dentro tuyo. ¿Y qué más? La comunión amplía la medida de su voluntad en nuestro interior. ¿Qué es esa medida? Es que se amplía dentro mío esa medida. ¿Y eso produce qué? Propósito. El propósito hacia donde voy. El propósito que Dios, al cual me ha llamado. El propósito de reunir todas las cosas en su Hijo. Entonces, esto es maravilloso. Sé lo que Dios está haciendo en esta comunión. Algunos vamos a ir gradualmente. Ella es muy nuevita. Estás recién acá, hija, gracias. Pero es algo que Dios va a hacer en tu vida, ¿me entendés? Por su comunión con el Espíritu. No lo podemos saber todo. No, obvio que no lo sabemos todo, pero es algo que se va a desarrollar solo si permanecemos, solo si estamos rendidos, si tememos al Señor en el sentido... Te reverendo, Señor. ¿Sabe lo que significa eso? Tener reverencia. ¿Sabe lo que significa la reverencia? Hoy se acostumbra todavía en los japoneses a hacer reverencia. ¿Sabe lo que significa? Reverenciar, ¿no? Reconocer a otro, honrar a otro que es superior. Honrar a otro que es superior. ¿Sabe lo que significa temer a Dios? No es temer por lo que me va a hacer, porque Él ya lo hizo todo en Cristo. No me va a hacer nada más. Su castigo es una disciplina paternal, no es un castigo de juicio. Y yo lo que tengo que temer es, Señor, gracias, porque te reverencio, Señor, gracias por tu amor, gracias porque te elevo. Eso, amados, sin ese temor en nuestro interior, no se puede desarrollar, no comienza la comunión. La comunión tiene que comenzar entendiendo la majestuosidad de Dios en nuestro interior. La comunión está diseñada por Dios para experimentar su voluntad en el interior. Por eso decir que está a tu lado es íntima. Es íntima. Porque es algo que muchas veces no podemos explicar con simples palabras. No se pueden explicar, sino que solo se explican con cambios de carácter, con cambios de actitud, de entrega, de humildad. No se pueden explicar con palabras. Yo no puedo buscar un versículo bíblico para explicar lo que me está sucediendo. Es su voluntad creciendo en mí, estoy rendido a ella, estoy entendiendo, estoy conociendo, estoy disfrutando este momento. Entonces no puedo solamente, están habiendo cambios, están produciéndose cosas que antes no estaban. ¿Cómo? ¿Qué yo me voy a hacer? No, ¿sabes qué? Antes iba al frente. No, ahora no. Ahora soy un pollito mojado. No, ¿por qué? Porque hay algo que está en mí, es distinto. Entonces es íntima, diga conmigo, es íntima. Y cuando nosotros decimos aprender de mí, que es manso y humilde, el Espíritu Santo está ahí activando eso en nuestro interior. Ahora lo vamos a entender más claro esto. Por eso la comunión no comienza por lo que yo quiero hacer por Él. Diga conmigo, la comunión no comienza por lo que yo quiero hacer por Él, sino que comienza por lo que Él quiere hacer en mí. Que hay gente que quiere hacer muchas cosas para Dios, pero no tiene comunión. Porque la comunión comienza por lo que Él quiere hacer en nosotros. Él quiere empezar en nosotros la obra. Él quiere continuar la obra en nosotros. Él quiere hacer su voluntad en nosotros. Esto es importante. Y cuando mi ser interior está rendido a su grandeza, es que mi ser interior comienza a ser afectado por su voluntad. Entonces luego todo nuestro alrededor será afectado por esa voluntad. ¿Alguien puede decir amén? Si yo me rindo a la grandeza de Dios, si yo me rindo a su esplendor, a su majestuosidad, a su poder, entonces yo me rindo a eso, entonces reconozco eso sobre mí, eso produce para Dios, dice, este teme,
Esta teme a Dios. Esta está reconociendo que hay alguien que es superior a él. Y cuando lo reconocemos, no lo estamos reconociendo como alguien que está en la estratosfera, a 1500 kilómetros de distancia de nosotros, sino que estamos diciendo, Dios, tú estás en mí, por tu Espíritu. Y ahí reconocemos la majestuosidad del Señor. Por esto mismo, debemos saber que cuando le decimos a Dios, hágase tu voluntad, Dios se lo toma muy en serio. Debemos entender que Él siempre empezará a realizarla desde adentro nuestro. ¿Cuántas veces oraste así? Oh, Señor, estoy cansado de esta situación, hágase tu voluntad. Y dice, sí, la estoy haciendo. Y tú dices, oh, ¿cuándo empiezan los cambios, Señor? Oh, ¿dónde está? No, la estoy haciendo. Permanece. Ríndete. Humíllate. Porque nosotros queremos que la voluntad es externa, que son cambios afuera. Y la voluntad comienza produciendo los cambios adentro. Entonces ahí las cosas de Dios empiezan a manifestarse. Y el hágase tu voluntad y venga tu reino. Y todo lo que conlleva eso se va a expresar en una realidad en nuestros hogares. Por eso la expansión comienza por tu interior y se manifiesta en el exterior. Y eso es determinante para los hijos de Dios. Juan 16, en la NTV lo voy a leer. Juan 16, 5. Vamos a ver 4 cosas aquí que serán importantísimas para lo que viene y todo lo que podamos ministrar en esta serie. Jesús está hablando de su partida con sus discípulos. Usted si lee Juan capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, es toda una continuidad desde la cena del Señor, desde la cena que tienen, desde el celebrar la Pascua juntos, hasta que los saca afuera y van a orar, y él empieza a hacer la oración de Juan 17. Y después vienen los soldados, lo toman y se lo llevan para la crucifixión. En este momento dice Jesús, ahora voy a aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Esa palabra pecado tiene mucho que ver con delitos, y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí, y ese creer en mí no habla de su existencia, sino de quién es Él y lo que hizo Él. La justicia está disponible, dice, porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Verso 12. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no puedo soportarlo. Cuando venga el Espíritu de Él, los guiará ¿a dónde? A toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu le dirá todo lo que reciba de mí. Diga conmigo 4 cosas. ¿Cuáles son las 4 cosas que describe Jesús aquí sobre el Espíritu Santo? O sobre el Espíritu de verdad. 4 cosas describe. Número 1, convencer. ¿Podemos poner la plaquita, hijo? Mire la plaquita. ¿Qué hace el Espíritu aquí? Convencer, guiar, hablar y glorificar. Son las 4 cosas que Él describe que el Espíritu Santo va a hacer en nosotros. Son las 4 cosas. Ahora vamos a desarrollar estas 4 cosas. Y vamos a terminar esta reunión entendiendo su operativa en nosotros. Porque no, cuando vos te vayas a tu casa, no quedó el Espíritu Santo acá. No hablamos con una hermana recién. Tampoco te acompaña.
Convencer, diga conmigo, convencer. Tenemos que saber que si estamos en la iglesia no es porque me invitaron o porque decidí venir. Convencer, no estoy en la iglesia porque me invitaron o porque decidí venir o porque me trajeron de los pelos. Es porque silenciosamente el Espíritu Santo me convenció de que era pecador. Eres un infractor, eres un delincuente. Me convenció de que estaba muerto para Dios. Estaba separado de Dios. Cuando hablamos de muerte estamos separados de Dios. Me convenció de que era un infractor de su ley. Todos nosotros mentimos alguna vez, todos nosotros engañamos alguna vez, todos nosotros defraudamos alguna vez, todos nosotros teníamos ídolo alguna vez, todos nosotros fallamos contra la ley de Dios. Nadie, ser humano, puede haber cumplido la ley a rajatabla. Todos nosotros, pero a su vez, ¿alguien puede levantar su mano? También me convenció de que otro tomó mi lugar de condenado y pagó mi deuda y que ya no tiene poder ese que nos acusaba de día y de noche delante de Dios. ¿Alguien puede entender por qué te convence? No te convence solo por lo malo, te convence por lo que Él hizo en tu lugar. Y que ahora no andas por la vida como un condenado, sino que andas como un hijo perdonado. Justificado por la fe en Cristo Jesús. Tenemos paz para con Dios. Esto es importantísimo, porque muchas veces está todo el tiempo ese que nos acusaba de día y de noche. Y Él dice, fue vencido. Fue derrotado. Pero quiero que sepas y lo recuerdes todos los días de tu vida, que vos eras pecador. Que el pecado te habitaba. Que el pecado te gobernaba. Que eras infractor de la ley. Quiero que lo recuerdes, pero quiero que sepas también que hubo otro que te suplantó en esa cruz. Tú eras el que tenía que estar ahí. ¿Entiende que esto es un marco legal? Un abogado defensor, un juicio, un juez, un estrado. ¿Qué más? Testigos. Y ese era el escenario. Y Dios dice, los perdono. Porque no saben cómo perdonarse a sí mismos. No saben cómo vivir. No saben, no entienden. Y el Espíritu Santo sabe lo primero que viene a hacerte. No es porque te trajeron a la iglesia o te invitaron. Es porque te convenció, te estaba hablando silenciosamente y te estaba diciendo, necesitas ser perdonado. Necesitas entender que alguien ya te suplantó y que ya no hay deuda con Dios, que estamos en paz para con Él, que alguien ya nos reconcilió con Él y que todo aquel que quiera levantarse con el dedo acusador en nombre del innombrable, entonces sepa que está derrotado y vencido, que Él nos ha convencido no solo de lo que éramos, sino de lo que somos ahora por Cristo Jesús. Tú tienes que entender lo que significa el Espíritu Santo convenciéndote. Convenciéndote. Diga conmigo, guiar. Guiar. Ahora que me convenció, buscará convertirme. Decirle que está todo, me parece que están hablando con vos. Ahora que me convenció, va a buscar convertirte. Convertirme. No debemos conformarnos solamente con ser convencidos, sino que debemos proseguir a ser convertidos. ¿Convertidos a qué? Convertidos a la verdad. Diga conmigo, ¿convertidos a qué? A la verdad. Y esa palabra verdad es muy interesante, ya que no tiene que ver solamente con lo contrario a la mentira. Nosotros humanamente pensamos que la verdad es lo contrario a la, pero es mucho más profundo que eso. Esa palabra es una palabra griega que significa lo que está detrás de la apariencia. Decirle que está a tu lado, míralo con mucho amor y decirle lo que está detrás de la apariencia. ¿Saben lo que significa eso? La realidad de Dios. La verdad, el espíritu de la realidad de Dios, el espíritu de la verdad de Dios. Esa es mi realidad. ¿Cuál es tu realidad hoy? Tu realidad hoy es Cristo en mí. Mi realidad es Cristo. No hay otra realidad para mí.
Pero muchas veces vivimos otras realidades. Y otras realidades golpean nuestro corazón, golpean nuestras emociones, golpean nuestro cuerpo, golpean nuestro bolsillo, otras realidades. Pero cuando tu realidad está clara, el Espíritu siempre te guiará a esa verdad, a esa realidad, a esa realidad. Por eso diga conmigo, necesito todos los días convertirme. No es el día que levantaste la mano y dijiste, oh Señor, te necesito y me convertí al... No, te convertiste en evangélico. Gracias. Pero convertirse es todos los días. Diga conmigo, convertirse es todos los días. Convertirse. Ser vertido dentro de. Convertirse. Él te va a guiar a estar metido dentro de su realidad. Su realidad. Todos los días, vertido dentro de su realidad. ¿Cuántos dicen amén? Vertidos dentro de su realidad. Él me guía, Él los guiará a toda verdad. El Espíritu de verdad os guiará a la realidad de mi Padre. No hay otra. Y la realidad de mi Padre es que soy yo, Cristo. No hay otra realidad. Diga conmigo, gracias Señor porque no hay otra realidad. Tú eres mi realidad. No hay otra realidad para mí. Tú eres mi verdad. Por eso cuando eso golpea nuestro interior, amados, hay cambios profundos. Eso se llama conversión. Eso es poderoso en el corazón de los santos. Es poderoso porque te estás dando cuenta, te estás virtiendo en el Señor. Te estás virtiendo en su realidad. ¿Cuántos dicen amén? Hablar, ¿qué más hacía? Hablar, dice, ¿cómo decía esta palabra? Contar, dice de Él. La voz del Espíritu Santo no viene sin primero habernos metido en su verdad. Diga conmigo, la voz viene cuando nos mete en su verdad. Nos mete en su realidad, nos mete ahí, entonces la voz se amplifica, porque solo ahí es que su voz no tiene desperdicio y no es corrompida por nuestros intereses personales. Entonces nos levantamos muchas veces y muchas personas se han levantado y muchos profetas han hablado en nombre de Dios diciendo, Dios me dijo, cuando Dios no dijo. ¿Por qué? Porque estaban hablando en sus propios intereses. O yo no puedo escuchar y decir, Dios me habló y ese habló. ¿Qué tiene que ver? ¿Tiene que ver con su voluntad y su propósito o con tus propios intereses personales? Ya conmigo, su hablar tiene que ver con Él mismo. Su voz tiene que ver con Él. Por eso me mete primero en la verdad, donde no hay desperdicio, donde no hay corrupción de mis intereses, de mis deseos personales. Dios sabe todo de mí, Dios sabe lo que necesito. Dios, pero no puede acceder solamente a beneficiarme a mí, sin yo poder entender que Él me ha metido en su verdad, en su realidad. Entonces tienes que pedirle al Espíritu Santo ahora mismo, revélame tu verdad, revélame tu realidad. Yo necesito entender tu realidad en mí. Ahí es donde la voz se hace más clara. Por eso levanta tus manos y dice, los días que vienen la voz se va a hacer más clara, porque Dios me está virtiendo en su verdad, me está convirtiendo a su verdad. Bendito sea Dios. Por eso siempre tenemos que tener presente que el Espíritu Santo no es atrevido. Decirle que está a tu lado, el Espíritu Santo no es atrevido. No hace nada forzado, ni violenta a nadie, porque todo su obrar es en amor, paz y gozo. Y siempre nos hablará aquello que ya dijo de nosotros en la realidad eterna de Dios. ¿Qué es lo que me va a hablar Dios? ¿Qué es lo que me va a hablar Dios los días que vienen? ¿Con quién voy a estar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué empresa? ¿Qué emprendimiento? Esto, aquello. Algunas cosas se pueden ajustar y la voluntad de Dios se puede hacer más clara y tener paz para resolver asuntos de emprendimiento, asuntos de quién voy a compartir los días que vienen, en todo el contexto de la vida humana, pero no está a disposición de mis intereses. Tenemos que tener claro esto. Porque si no, la voluntad de Dios nunca va a ser real en nuestras vidas.
Y esto es sumamente importante porque el Señor no va a violentar nada, pero tampoco va a acelerar nada si no lo quiero entender. Tengo que vivir en su realidad, tengo que meterme en su realidad. No nos hablará lo que nosotros queremos escuchar, no nos hablará lo que nosotros queremos escuchar, nos hablará lo que Dios quiere dar a conocer de su realidad. Él nos dará a conocer su realidad y en esa realidad estaremos seguros, estaremos... Muchas veces he experimentado y he vivido reuniones y he estado en mis comienzos en lugares donde la gente violentaba a las demás personas en nombre del Espíritu Santo. Y usted sabe que en esta casa no es así. Si le hablamos la verdad, si les amamos en el Señor, sí vamos a exaltar sus sacrificios todos los días que sean posibles, pero jamás vamos a hacer nada forzado. Jamás vamos a hacer algo que violente tu alma, porque amamos tu alma. Pero tienes que entender que es su realidad, su realidad. Yo he conocido gente que en nombre del Espíritu Santo han volteado personas a la fuerza con las manos. Y eso es muy peligroso. En el sentido, no hay temor de Dios. No hay temor de Dios por hacerse ver, por manifestar algo que no son. Y eso es muy peligroso. Yo prefiero abrazar un alma que necesita el amor de Dios y no imponer mis manos para mostrar que el Espíritu Santo está conmigo. Porque el amor de Dios se estrecha en un abrazo y si apoyamos nuestras manos delicadamente sobre alguien y oramos y la persona es ministrada por el Espíritu Santo y algo sucede en su interior y eso lo lleva a un lugar de rendirse ante el Señor, gloria sea al Señor. Pero no lo haremos de manera forzada, ni violentar el alma, ni hacer algo indebido, porque el alma es de Cristo. No es mi propiedad. Glorificar, diga conmigo glorificar. ¿Qué significa glorificar? Decirle que está a tu lado, glorificar significa florecer. Significa que su vida va en aumento en nosotros y estamos floreciendo. Decirle, te veo cada vez más hermoso, más hermosa. Te veo cada vez, así te tengo que ver. Porque Él dice, tomará de lo mío y se lo dará a ustedes. ¿No es hermoso Jesús? Pero dice que no había parecer en su rostro, que era horrible cuando estaba en la cruz. Decirle que tanto lo es porque se llevó toda tu fealdad. Y dice, tomará de lo mío y se lo dará a ustedes. Toda la esencia de su vida tomando nuestro interior y saltando, como cantaba Meli hoy al comienzo, saltando como ríos de agua de vida para otros. Esto es lo que produce ser glorificado en Cristo, que nos volvemos dadivosos de lo que portamos. No es para gloriarnos nosotros mismos de lo que tenemos, es para dar a quien tenemos. La glorificación es evidente en nosotros porque rompe el caparazón de la avaricia y la mezquindad del corazón viejo. Te rompe el medio, te parte. ¿Viste cuando una planta, viste cuando vos tenés un contrapiso viejo y una planta nace del contrapiso viejo y rompe y crece? Y decís, ¿cómo puede ser que creció ahí? ¿Cómo puede ser que nació esa planta ahí en eso tan duro? Y así es. Diga conmigo, y así es. Así es la glorificación, es florecer en la vida de Cristo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Lo recordamos y terminamos aquí. Convencer, guiar, hablar y glorificar. ¿Puedes ponerte sobre tus pies y darle gloria al Señor en este día? Vamos, apláudale con ganas. Si es para Él, délo con mucho amor. Porque esto es lo que va a empezar a producir en nosotros.